Hola, soy Robo y este es el podcast Conexiones. Y bueno, pues hacía tiempo que no grababa porque he tardado un tiempo en arreglar el PC. He hecho overclocking y va ahora toda castaña. La temperatura sube por momentos y va a explotar, pero parece que funciona. También he arreglado el micro y encontré un móvil por ahí medio roto y bueno, lo he transformado en cámara. Y ya tengo todo el tinglado montado. Así que pues bueno, vamos a empezar, voy a empezar esta serie nueva de vídeos, Conexiones, hablando de música. Y se me ha ocurrido pues hacer una especie de topster o de, digamos, un top de los artistas musicales más influyentes de la historia para mí, ¿no? Y su sonido y alguna anécdota. Y bueno, pues no sé si dará para un vídeo más o menos largo. Quiero hacerlo un poquito más corto que los demás. Y bueno, a modo de experimento, pues vamos a comenzar. Este primer vídeo pues va a ser un poquito hablar del rock, porque es mi influencia principal. Y bueno, de esos grupos de rock he sacado casi todos mis samples para hacer mi propia música, ¿no? Por medio del sampler, esos trocitos, esas muestras de sonido para modo de collage, pues hacer la música que hago. Y quería hacer una especie de homenaje y recomendación de todos esos grupos. Pues no ha sido tarea fácil porque, pues imaginaros, he tenido que dejar cientos de grupos al lado y he cogido la crème de la crème, ¿no? Es como si me fuera una isla desierta o un planeta lejano, ¿no? Y ¿qué te llevarías, no? Lo mínimo, ¿no? Si pudieras llevarte solamente discos físicos, ¿qué artistas te llevarías o qué álbumes cogerías? Y bueno, pues ha sido difícil, pero más o menos pues he conseguido hacer un top. Y bueno, pues muy personal. Lo tengo por aquí. Y vamos a empezar con este top. Lo tengo aquí por aquí preparado. Y ahí lo tenéis. Pues ese es el primer top que he hecho, que lo he titulado Rock Clásico. Y bueno, pues son grupos sobre todo de mi infancia, ¿no? Cuando empecé a escuchar música, pues los que más me impactaron y todavía sigo escuchando. En primer lugar están los Beach Boys, que bueno, es un grupo de rock pop, un sonido muy ensoñador, unas canciones muy simples, muy básicas, pero pues llenas de energía y de alegría y bueno, ¿qué voy a decir de los Beach Boys? Me recuerdan al surf, a la playa. Algunas canciones iban también sobre motos o coches o el amor. Y bueno, pues lo escuché muchísimo en mi infancia. Recuerdo que uno de los primeros CDs que tuve era una colección de esta banda. Y maravilloso, lo ponía en loop todo el tiempo. Y bueno, tienen un álbum así un poquito más experimental que se llama Pet Sounds, en lo que ellos quisieron hacer, sobre todo uno de sus integrantes, que fue Brian Wilson, pues intentó hacer un poco más de experimentación y grabar por capas a modo de sampleo con los métodos de la época, donde incluyeron pues sintetizadores, ceremines y grabaciones de todo tipo, incluso animales, ¿no? Cogieron grabaciones de animales, las metieron y bueno, fue un álbum que no tuvo mucho éxito, pero a mí me parece una pasada. Está esa canción Good Only Knows, que deberíais de escuchar, que es maravillosa. Y bueno, pues tuve la oportunidad de verlos en el Festival Músicos de la Naturaleza en Ávila y lo flipé en colores. Ahí en medio de la nada, de un bosque, vi a los Beach Boys, incluido Brian Wilson,
y fue inolvidable. Segunda banda de los Rolling Stones. Pues bueno, a mí lo que más me gusta de los Rolling es la época primera de sus canciones en mono y la siguiente más psicodélica. Si tuviera que, pues de su extensa discografía, si tuviera que elegir un disco, me quedaría con el de The Satanist Majesty's Request, que es un disco muy psicodélico y bueno, la primera cinta de cassette que tuve yo en mi vida grabada tenía 3 canciones que eran Get Off My Cloud Time, Is On My Side y 2000 Years Light From Home, que es de ese álbum que os digo. Y bueno, me parece un viaje psicodélico y una música misteriosa con un tratamiento del sonido flipante. Y bueno, pues ahí quedó, así que sería una de las bandas que van a quedar para siempre, ¿no?, en mi corazón. Y bueno, nunca pude disfrutar de un directo en los Rolling Stones, por dinero, por otros motivos y incluso por mi culpa, por pensar que eran demasiado viejos para dar un concierto bueno y tonterías que, bueno, qué gran error por mi parte, porque me hubiera encantado verlos y quizás a lo mejor todavía, no lo sé. Pero bueno, eso ha sido la historia mía con los Rolling. El siguiente grupo de Beatles, bueno, pues de Beatles al principio no me gustaban nada. Pero ¿cómo no te gustan los Beatles? Pues es que no me molan. No me gusta John Lennon, a Paul McCartney no la aguanto. Terrible. Y las canciones pues me parecían muy ñoñas, muy fresas, muy cheesy, mucho queso, ¿no?, que se dice. Y bueno, poquito a poco pues fui cayendo y escuchando, y recuerdo, tengo todavía 200 de casetes de éxitos suyos. Y hay un álbum que me flipa, que es el Revolver, que es también lo más psicodélico, más extraño que han hecho para mí. Y bueno, lo que me gusta de los Beatles me gusta muchísimo, así que pues he tenido que incluirlos, muy a mi pesar. Y tampoco los he visto, por supuesto, ni a Paul McCartney siquiera, pero recuerdo un concierto de Noel Gallagher en el Festival McCool y recuerdo tocando un par de covers. Uno era Love, Love, Love y un montón de brillantina, todo el mundo cantando, y la verdad que fue mágico. Pues un concierto de los Beatles, vamos, sería increíble. Y nada que decir de la música de los Beatles, pues pop de la época y canciones muy alegres y algunas sorpresas. Siguiente artista, pues Jimi Hendrix. Jimi Hendrix me fascina, todo lo que ha hecho Jimi Hendrix es increíble. Mucha psicodelia, mucha guitarra. Si no soportas el sonido de la guitarra, no, olvídate de este artista. Además era un virtuoso, quizás no de los mejores del mundo, pero sí tenía una manera muy especial de tocar la guitarra y de componer su música. Es escuchar All Along the Watchtower, esa canción que habréis escuchado sí o sí en 1000 películas de guerra del Vietnam, de acción, y es que me dan escalofríos. Es increíble la intensidad emocional que tienen las canciones de Jimi Hendrix. Bueno, canciones como Foxy Lady o Hey Joe, más relajadas, Fight to One, en muchas películas surferas aparece la música de Jimi Hendrix. Yo recuerdo en Point Break, esa peli surfera que para mí también es un poco de culto, y en una de las fiestas salía esta canción y me encantaba y me gusta muchísimo este artista. Yo tengo este álbum, el que he puesto ahí, que se llama The Ultimate Experience, y lo he pillado en CD ahora que están baratitos, que nadie los quiere, porque viene un librillo. En el librillo vienen unas fotos buenísimas de cuando Jimmy era joven, y viene un montón de texto en inglés que merece la pena repasar porque mola mogollón. Bueno, el siguiente grupo son The Doors. The Doors pues es mi banda favorita prácticamente.
tengo más bandas favoritas, pero esta sería la banda. Pues qué decir de los Doors. Jim Morrison era un personajazo, era un poeta, se juntó con Ray Manzarek, creo que se dice así, sí, Ray Manzarek, y con otros 2 compañeros de meditación de Ray. Y bueno, a Ray le moló las letras y la actitud de Jim, y ahí fundaron The Doors. Y bueno, todo lo que han hecho de Doors es oro puro, es una maravilla. Supongo que si hubieran hecho más, no se hubiera muerto Jim Morrison, pues a lo mejor hubieran hecho algo malo, como en todas las bandas, no, casi todas. Pero para mí The Doors es la banda. Todo lo que han hecho, increíble, increíble. Muy psicodélico a veces, también muy personal, una especie de un rock blues místico, con una personalidad brutal, unas letras extrañas, una especie de mezcla entre canciones alegres y letras oscuras o tristes. Bueno, ahí la balanza artística de la música de The Doors es casi siempre muy desajustada, o a lo mejor se complementaban la letra y la música, incluso en las mismas canciones, canciones que empiezan más o menos tranquilas y terminan más intensas. Y bueno, a mí lo que me flipa sobre todo de la música de Doors es, pues Ray Manzarek tocaba con la mano izquierda el bajo, pero era un piano, era un Rhodes, piano bass, y con la mano derecha pues tocaba otro teclado. Entonces no hay una personalidad, o sea, un protagonismo brutal de la guitarra, sino que es más el bajo y los teclados, y a mí eso me flipaba, me flipa, es increíble. Y bueno, pues no quiero extender demasiado esto porque podría estar hablando de Doors, pues yo qué sé, todo el vídeo. No los he podido ver. Un amigo un día me invitó o me dijo de ir a un concierto en Benidorm cuando la gira de The Doors con el cantante Ian Astbury de The Cult, que yo soy súper fan, y no fui y me perdí pues uno de los mejores conciertos de mi vida. Además tocaban con otras dos bandas, una era James Brown, y la otra era una banda que la estaba partiendo en el momento, que se llamaban The Prodigy. Un cartel rarísimo, pero que me lo perdí, increíble. Y bueno, pues también recuerdo una entrevista que leí donde preguntaban a Ray Manzarek qué música harían si Jim estuviera todavía, ¿no? Y siguieran sacando discos. Y él dijo que le gustaba mucho un productor de música que yo sigo, que se llama DJ Rodríguez, que falleció también en un accidente de moto, y sobre todo dijo Ray que seguramente harían algo parecido a los Chemical Brothers, y eso me dejó también flipadísimo. Y bueno, pues nada, si os queréis empapar con los Doors, hay muchos documentales, aunque yo recomiendo mejor pues algo más sencillo, como es la película de Oliver Stone, donde Val Kilmer interpreta a Jim Morrison, y así repaséis un poquito los que ya conocéis, y los que no, pues a dejaros llevar y a quedaros flipados con la película. El siguiente grupo es la Creedence Clearwater Revival. Esta banda es una especie de southern rock, country rock, acid rock, muy extraña. Pero bueno, la habéis escuchado 1000 millones de veces en cada vez que sale una peli de la guerra del Vietnam, también sale la Creedence seguro. Creo que sale en Apocalypse Now, en Forrest Gump, y en un montón de películas, y en Casino, y en películas de gángster. En cuanto salen los 70, pues sale la Creedence. Y bueno, la Creedence no tiene teclados,
que es lo que a mí me flipa, los teclados y los sintetizadores, pero es un rock, son unas guitarras muy tratadas, con delays, con chorus, con reverb, con una personalidad muy especial, con un sonido muy cuidado. La voz de John Fogerty es espectacular y es una de mis bandas favoritas. Todas las canciones me parecen increíbles, todos los álbumes, no os puedo recomendar alguno en concreto, toda la discografía me parece brutal. Y bueno, pues qué decir más de la Creedence y animaros a escucharlos. Los pude ver en directo, no a toda la banda, pero sí a John Fogerty, también en el Festival Músicos en la Naturaleza en Ávila, igual que los Beach Boys. Pues ahí en medio de la nada, en Ávila, me vi a John Fogerty cantando canciones de la Creedence y fue también brutal, increíble, una super banda. Bueno, la siguiente banda es Led Zeppelin. Pues qué decir de Led Zeppelin. De pequeño me acuerdo que me dijeron de una radio en Estados Unidos que era 24 horas poniendo música solo de Led Zeppelin, una radio que escuchaban los camioneros, y eso ya me picó la curiosidad, empecé a escucharlos y flipada, una banda muy potente, un rock muy cañero, con una batería increíble, una percusión brutal, una guitarra muy potente también. La voz de Robert Plant, el cantante, es también muy potente. Y bueno, tienen canciones también tranquis, tienen canciones muy bonitas, baladas muy bonitas, y tienen canciones muy intensas con unos riffs de guitarras brutales. Puntualmente en alguna canción han utilizado algún aparato o han hecho algún procesado de sonido así un poco más especial. Recuerdo que en No Quarter creo que metieron el sintetizador ese que parece una maleta, que se llama MSVCS3 o sí, creo que lo he dicho bien. Y bueno, procesaron ahí un teclado y unas guitarras y vamos, que esta gente también se preocupa mucho por el sonido. Qué decir de los Zeppelin, toda la discografía es brutal, yo creo que no tienen nada malo. Y bueno, pues no he podido verlos en directo, ni a Jimmy Page, que me acuerdo ahora de la guitarra, ni a Robert Plant. Pero sí he podido ver en el Mad Cool hace un par de años, a Greta Van Fleet, que es una banda que hay ahora actual de chavales muy jóvenes que suenan muy parecido a los Zeppelin. Y bueno, recuerdo en la radio hablaban que el guitarrista de esta banda había aprendido a tocar la guitarra de los Zeppelin y de Jimmy Page, y se sabía pues en la forma de tocar de él al dedillo, y por eso tiene un sonido muy parecido. Creo que no son exactamente iguales, el cantante también incluso se parece la voz a Robert Plant, pero creo que tiene su propia personalidad. Y bueno, yo los escuché a las 4 de la mañana, estaba cansadísimo, quería irme a mi casa y me senté ahí en una loma del Mad Cool y los vi así un poquito de lejos y me quedé flipado, un concierto brutal. Bueno, de eso ya es otra historia, pero vamos, que fue como resucitar a los Zeppelin, buenísimos. Bueno, el siguiente artista es David Bowie, También lo he metido aquí en rock clásico, aunque David Bowie pues hizo también funk, hizo soul, hizo glam rock, hizo un montón de cosas. Era actor, era un personaje muy especial. Sale en la película El Ansia, que a mí me flipó el libro de vampiros, salen un montón de pelis, pero yo lo recuerdo por esa peli sobre todo. Y bueno, desde folk psicodélico a soul, hizo de todo. David Bowie sí que pincha por ahí para mí, dentro de mi gusto, en muchos discos y en muchas canciones, pero lo que me gusta de Bowie también me gusta exageradamente, sobre todo la primera época de los 60-70. Y bueno, sus canciones hablan del espacio, de extraterrestres, se inspiraba mucho en Lovecraft, por ejemplo, el escritor de terror, habla de demonios, una flipada.
y también experimentó bastante en los 70 y en los 80 pues con sintetizadores. Y bueno, tiene su toque en muchas canciones y que está ahí patente en su música y me mola. Colaborador desde Freddie Mercury hasta Trent Reznor y qué decir, pues qué decir de Bowie. Además que Bowie me descubrió una de mis bandas favoritas porque le preguntaron qué banda le gustaba a él de la época, en los 90 o en el 90 y muchos, y recuerdo que él dijo Suede y Suede es una de las bandas que más me ha molado en mi vida y me la descubrió él, así que le tengo mucho cariño también por eso. Y bueno, el siguiente grupo de Queen, pues es que no sé ni qué decir de Queen porque todo el mundo conoce a Queen ya, pero bueno, ¿qué voy a decir de Queen? Pues mira, yo lo conozco, esta banda también me gusta lo primero, lo que más, pero me gusta todo, menos las canciones así más hits, ¿no? Como We Are The Champion, que no la soporto más, o We Will Rock You y estos, es que ya me las han quemado tanto que es que no las aguanto. Pero lo primero, me encanta Bohemian Rhapsody, lo flipo. Mira, yo los conocí por la banda sonora de Flash. Yo fui de niño a ver Flash, la película, y Flash Gordon, no Flash el superhéroe de Marvel o de DC, no me acuerdo, sino Flash Gordon, y la banda sonora la hizo Queen, y yo recuerdo que la música era increíble. Y después de haber comprado ese álbum, pues me he dado cuenta que solo tenían 2 canciones cantadas, que creo que es la primera y la última, y lo demás eran todo como intros o pasajes instrumentales, donde la banda tocó, toda la banda tocaron sintetizadores para hacer esa banda sonora. Todo fue idea del guitarrista Brian May y me parece un discazo que no escucha nadie o casi nadie y bueno, pues a mí me parece como de culto, sonidos súper raros, y las 2 canciones en las que cantan pues son 2 temazos increíbles y es muy curioso el CD además. Y también recuerdo un amigo, Jorge, que me metió a Queen también por la banda sonora de Los Inmortales. Y también una banda sonora muy rockera, un poco alejada, un pelín alejada de lo que han hecho ellos, aunque han hecho de todo, son una banda muy ecléctica, pero fijaros que yo voy a resaltar esos 2 álbumes que seguramente, bueno, pues mucha gente no los conocerá y bueno, si queréis un poco cositas nuevas o algo diferente de Queen, probar Flash Gordon o la banda sonora también de Los Inmortales. Escucháis esas 2 bandas sonoras a ver qué os parecen. Utilizaron sintetizadores como los Oberheim o el Yamaha DX7 en esas 2 bandas sonoras y en muchos otros discos, así que bueno, que pues no los vi nunca a Queen. Me hubiera encantado ver a Queen. Recuerdo algún concierto en televisión, el Live Aid ese que se hizo, pero era muy pequeño y poca historia. Vi una banda de covers que se llama Momo aquí en mi barrio, en una sala que se llama El Piratas, que es un barco pirata todo, que es una pasada, y bueno, esa banda se llama Momo y hacen versiones muy guapas y la verdad que pasé un muy buen rato escuchando canciones de Queen. El cantante lo hace genial, así que si tenéis oportunidad, os suenan por ahí, Momo, pues esa banda chapó. Y bueno, eso es más o menos la selección de rock clásico. 24 minutos. Bueno, yo no sé si meterme con un poquito más. Vamos a intentar hacer vídeos un poquito más cortitos. Así que bueno, os voy a dejar con esta selección. Y ya en el próximo pues seguimos hablando de bandas también, yo creo que del rockeros.
Y bueno, pues estos han sido los elegidos. Si hurgáis en mi discografía, pues seguramente reconoceréis algún sample o algún sonido o alguna parte de canciones de estos artistas en mi música. Y si os ha gustado el contenido de este vídeo, pues podéis apoyar mensualmente desde mi Patreon o simplemente comprando mi música al precio que decidáis en Bandcamp. También estoy en Twitch, estoy echándome unas partiditas en modo radio, está sonando mi música constantemente y pues voy jugando a juegos que me apetecen, pues de futuristas o de fantasía o lo que surja, algún indie. Y bueno, ahí podemos chatear. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo. Chao. Se me olvidaba, he hecho una playlist con todas las bandas de las que estamos hablando. Aquí abajo en el vídeo le podéis dar, es una playlist de YouTube, así que bueno, pues picar ahí y a disfrutarla. Venga, chao. Puedes apoyarme mediante la plataforma Patreon. Es muy fácil, simplemente clica en el botón de Únete y pon tus datos. Te convertirás en mi mecenas espacial. ¿Y qué te ofrezco siendo mecenas espacial? Pues muy fácil. Recibirás acceso inmediato a toda mi música y mis mixtapes de DJ, donde mezclo pues música de todos mis artistas favoritos. Disfrutarás de los vídeos Conexiones Extra, que es un podcast sobre música, libros y videojuegos, más los tutoriales exclusivos sobre sintetizadores, samplers y producción musical. Podréis elegir y decidir conmigo mediante los comentarios qué tipo de contenido extra os gustará recibir en forma de vídeo, mixtape o incluso la dirección musical de mi próximo trabajo. También podréis descargar todos los packs de sonidos y patches. Si hacéis música y os gusta este rollo, ahí tenéis un montón de sonidos y patches. Y también podréis resolver todas vuestras dudas sobre sintetizadores, samplers, DAWs y producción musical. Mi inmensa gratitud a vuestro apoyo para pagar facturas y seguir adelante. Muchas gracias.